Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Hey Crochet. El día de hoy vamos a tejer a este bello osito que está sujetado en un corazoncito. El corazoncito ya tenemos el patrón, este corazón perfecto, el paso a paso les voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y hoy vamos a tejer a este hermoso mini osito que está sujetando el corazoncito. Pueden colocar al osito en esta posición, así echado, o si no, en esta posición. Miren, ¿ves? Son dos ideas que les dejo. Y lo que vamos a usar es nuestro crochet de 2.5 milímetros. Este grosor de hilo es de 2 milímetros, es gruesita. Ya, eso va a determinar el tamaño también del osito. Si ustedes usan uno de 1 milímetro, va a ser un poco más pequeña el osito. Entonces, eso es un tips de que el grosor de hilo va a determinar el tamaño de tu trabajo. Necesitamos un colgante de llavero, unos adornitos que ustedes puedan tener por ahí, ojitos pegables o si no los ojitos de seguridad y un poquito de hilo negro para bordar la naricita y algodón siliconado. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y siempre una cadenita para levantar. Dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Y jalamos de esta hebrita y cerramos completamente la. Ahora vamos a tejer en forma espiral, entonces vamos a hacer aumentos en cada punto. Esto es para la vuelta número 2. En este mismo punto voy a tejer otro. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos en esta segunda vuelta. Bien, ahora nos vamos para la tercera vuelta. Voy a poner a esta misma hebrita como marcador. Van a ver ustedes que es súper fácil de poner a la misma hebrita como marcador. Y ahora para la tercera vuelta vamos a tejer en cada punto. Es decir, aquí miren, en este primer puntito tejemos un punto bajo. En el siguiente un punto. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos aquí en esta tercera vuelta. Ahora la cuarta vuelta retiramos el marcador. La cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Esa secuencia. 1 y 2 puntos bajos seguidos. El punto que sigue una disminución. Es decir, vamos a tomar las hebritas de afuera. Tomo de uno y rápidamente tomo del siguiente. Pasamos por 2 aritos y nuevamente 2 aritos. Ya se formó la disminución y seguimos. La secuencia es 2 puntos bajos seguidos y una disminución, que son tomando las hebritas de afuera del primero y del segundo punto. Pasamos por 2 y por 2. Así vamos a hacer hasta terminar esta vuelta número 4. 1 y 2 y una disminución. ¿Ve?
que ya llegamos aquí a donde está nuestro marcador. Y aquí vamos a tener 9 puntos bajos. Y aquí vamos a rellenar un poquitito. Ponemos un poquito de relleno. Y así. Y seguimos tejiendo. Ya el marcador se puede quedar ahí porque ya vamos a ir notando nosotros en qué punto empieza. Entonces, la vuelta número 5, la secuencia va a ser un punto bajo. Aquí. Y una disminución. Esto vamos a repetirlo a lo largo de toda esta vueltita y cuando finalicemos vamos a tener 6 puntos bajos aquí. Bien, ya llegamos aquí a nuestro marcador. Entonces, ahora sigue la vuelta número 6, 7 y 8 donde vamos a tejer los 6 puntos bajos, punto por punto. Entonces nos vemos en la vuelta número 8. Muy bien, ya terminé, estoy aquí en la vuelta número 8 y vamos a finalizar con un punto deslizado y una cadenita. Y vamos a cortar ahora una hebra larga para poder coser ya esta piecita. Y esta hebrita que hemos usado como nuestro marcador, también lo cortamos así al ras y desapareció. Muy bien. Entonces, estos son los bracitos. Vamos a tejer 2 piecitas exactamente iguales, así como el patrón que les mostré, 2 piecitas iguales, ¿sí? Ya tenemos los bracitos. Ahora vamos a tejer la piernita. Entonces, necesitamos un poquito de hilo de color beige. Aquí yo tengo un poquitín, mira, ¿ven? No se necesita mucho. Ya, entonces comencemos con un anillo mágico y aquí vamos a hacer igualito que los bracitos, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, jalamos de esa hebra pequeña para cerrar completamente el anillo y la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos. Es decir, en cada punto un aumento, vamos a tener un total de 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí uno más para finalizar. Pero antes de finalizar, lo que vamos a hacer también es el cambio de color. Y aquí tenía 11, voy a agregar uno más, 12, pero ya voy a coger esta hebrita del otro color y pasarlo por ahí. Tenemos 12, seguimos. Ya finalizada la vuelta número 2, vamos para la vuelta número 3 y aquí hacemos el cambio de color, donde la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2, y en el punto que sigue un aumento de puntos bajos. Esta secuencia vamos a repetirlo, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, y cuando finalicemos vamos a tener 16 puntos bajos. Ya finalicé la vuelta número 3, nos vamos para la 4. Ponemos la hebrita como marcador y aquí vamos a tejer punto por punto los 16 puntos bajos. Entonces, sin aumento ni nada, vamos a tejer 16 puntos bajos. Ya finalicé, vamos a empezar la vuelta número 5. La secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2, y luego una disminución. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora empezamos la vuelta número 6. Aquí la secuencia va a ser un punto bajo y en el que sigue una disminución.
un punto bajo y en los siguientes una disminución de punto bajo. Y cuando finalicemos esta vueltita vamos a tener 8 puntos bajos alrededor de toda esta vueltita. Muy bien, cuando finalicen la vuelta número 6 van a rellenar un poquito con algodón siliconado, ¿sí? Así gordita tiene que quedarles. Y ahora nos vamos para la vuelta número 7, 8 y 9, donde vamos a tejer punto por punto los 8 puntos bajos, ¿sí? O sea, en la vuelta número 7, 8 puntos bajos. En la vuelta número 8, 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 9, 8 puntos bajos. Nos vemos ahí, ¿sí? En la vuelta número 9. Muy bien, ya llegué aquí a la vuelta número 9. Miren que toma esta altura. Nos vamos para la vuelta número 10 y última vueltita, donde vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos seguidos, 1, 2 y una disminución. Uno y 2 y una disminución. Y ya llegamos aquí al marcador y cerramos con un punto deslizado y una cadenita y cortamos el hilo. Y de estas piernitas vamos a tejer 2 piezas iguales, ¿sí? Entonces ya tenemos bracitos y piernitas tejidas. Ahora vamos a tejer las orejitas. Entonces necesitamos un anillo mágico con 6 puntos bajos dentro. Para la vuelta número 2 ponemos el marcador y la secuencia va a ser un punto bajo y un aumento. Y en el que sigue un aumento. Así vamos a repetir un punto bajo y un aumento. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Ve, aquí ya llegué al marcador. La vuelta número 3 vamos a repetir punto por punto, es decir, los 9 puntos bajos. Y llegamos aquí al marcador. Ahora vamos a hacer una última vuelta donde vamos a tejer solamente 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos seguidos. Y ahora tejeremos un punto deslizado y una cadenita y cortamos el hilo. Si tendríamos esta orejita, vamos a tejer 2 piecitas exactamente iguales. Entonces ya tenemos las piernitas, los bracitos y las 2 orejitas. El cuerpo de este osito que está agarrado al corazón. Para el cuerpito vamos a tejer primero un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta número 2 vamos a hacer aumentos que vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Marcamos y nos vamos para la tercera vuelta. Aquí la secuencia va a ser un punto bajo y en el siguiente espacio un aumento. Un punto bajo y en el siguiente espacio un aumento. Así vamos a repetir
y al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Ya finalicé esta vuelta, vamos para la vuelta número 4. La secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2, y en el siguiente espacio un aumento. Así vamos a repetir toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Y tenemos 24 puntos bajos en la vuelta número 4. Y ya vamos a empezar la vuelta número 5, 6, 7 y 8, donde vamos a repetir punto por punto los 24 puntos bajos. Nos vemos en la vuelta número 8. Ya estoy aquí en la vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comenzar con la vuelta número 9. Ponemos nuestro marcador. Y aquí la secuencia va a ser 2 puntos bajos, una disminución. 1 y 2. Y ahora una disminución que son tomando las hebritas de afuera. Pasamos por esos 2 aritos y nuevamente esos 2 aritos. Ven que se forma un solo punto que se hizo la disminución. Entonces vamos a seguir 2 puntos bajos, una disminución. Cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora nos toca empezar la vuelta número 10, donde vamos a tejer los 18 puntos bajos. Ahora empezaremos con la vuelta número 11 y aquí la secuencia va a ser 4 puntos bajos seguidos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos seguidos y ahora una disminución. Cuatro puntos bajos seguidos, una disminución. Cuando finalicemos vamos a tener 15 puntos bajos y vamos a rellenar también con algodón siliconado, ¿sí? Nos vemos entonces ahí. Ahora vamos a continuar la vuelta número 12. Miren que ya rellené. La vuelta 12 consiste en 3 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y ahora toca una disminución. Así vamos a repetir toda esta vueltita y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora empezaremos con la vuelta número 13 y aquí vamos a tejer punto por punto y vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y 12 puntos bajos. Vamos a tejer la última vueltita que sería la número 14 y aquí vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. 1 y 2 y una disminución. Así vamos a repetir. Y cuando finalicemos tendremos 9 puntos bajos. Vamos a cortar la hebra y también vamos a rellenar un poquito más con algodón siliconado para darle forma
a este cuerpito del osito, ¿sí? Miren esta belleza, ya terminé con el cuerpito y ahora lo que vamos a hacer es tejer la cabecita, ¿sí? Vamos a empezar por aquí y terminar aquí en el cuellito. Para la cabecita vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a tejer 8 puntos bajos. Y jalamos de esta hebrita para cerrar completamente el anillo. La vuelta número 2 vamos a hacer aumento en cada punto. Si hemos tejido 8 puntos bajos, en la vuelta número 2 vamos a tener 16 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos, vuelta número 2. Ahora tejeremos la vuelta número 3. Aquí en la cabecita, la vuelta número 3, la secuencia es un punto bajo, un aumento. Así vamos a repetir esta secuencia, un punto bajo, un aumento, y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Ahora empezaremos la vuelta número 4 y la vuelta número 5, donde vamos a repetir punto por punto los 24 puntos bajos. Muy bien, aquí ya finalizamos, estamos en la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5, con 24 puntos bajos. Vamos a empezar la vuelta número 6. Voy a poner a la misma hebrita como marcador y aquí la secuencia va a ser 5 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el siguiente espacio vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Entonces vamos a repetir así: 5 puntos bajos, un aumento, y cuando finalicemos vamos a tener 28 puntos bajos. Bien, aquí finalicé con un aumento. Ya aquí tenemos 28 puntos bajos alrededor de toda esta circunferencia. Nos vamos para la vuelta número 7, 8 y 9, donde vamos a tejer punto por punto los 28 puntos bajos. Entonces nos vemos en la vuelta número 9. Y listo, finalizamos la vuelta 9 con 28 puntos bajos. Ahora tejeremos la vuelta número 10. Y aquí la secuencia va a ser 5 puntos bajos seguidos. Y ahora haremos una disminución. Nuevamente vamos a repetir 5 puntos bajos seguidos y una disminución. Y cuando finalicemos esta vueltita vamos a tener 24 puntos bajos aquí. Muy bien, llegué a donde está el marcador.
Vamos con la vuelta número 11, donde vamos a tejer 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2 y una disminución. Esta secuencia vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. Muy bien. Aquí en esta vuelta número 11 me quiero detener un momento. Ya rellené un poquito con algodón siliconado. Si ustedes van a colocar estos ojitos de seguridad, ¿ve? Tienen que colocar antes de cerrar la circunferencia. Entonces, van a colocar los ojitos aquí. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en la vuelta 6, ahí colocan un alfiler y va a ir separado de 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 6 colocan el otro alfiler. Y ahora sí ya se disponen a colocar los ojitos de seguridad y abrochan con el brochecito que viene. Pero si ustedes van a colocar esos ojitos que se pegan, que son pegables como estos que tengo aquí, yo en este caso voy a poner estos pegables. Entonces no hay problema, yo voy a seguir trabajando hasta cerrar toda la circunferencia. ¿Sí? Entonces seguimos. Ahora empezaremos la vuelta número 12 y la secuencia es un punto bajo y una disminución. Así vamos a ir tejiendo toda esta vueltita y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Miren que ya nos queda una abertura muy pequeñita, entonces hay que ir rellenando también con algodón siliconado para que la cabecita quede así completamente firme. Y la última vuelta, que es la número 13, y con esta finalizamos, vamos a tejer 6 disminuciones. Ahora las disminuciones las podemos hacer tomando todo el punto. Paso por uno, paso por el siguiente, miren que tengo 3 aritos. Cojo la azadita y paso por esos 3. Ya hice una disminución. Y ahora voy a hacer otra disminución, son 2. 3 y en total van a ser 6 disminuciones hasta llegar aquí a nuestro marcador, pero también hay que ir rellenando, ¿sí? Miren, así les va a quedar una aberturita tan pequeñita, entonces ustedes con una agujita vamos a fruncir todas esas hebritas, tomando las hebras de afuera de cada uno. Y ahora sí jalamos y miren cómo se cierra completamente. Y ahora vamos a esconder esa hebrita. Siempre traten de meter así, ¿ven? Donde está yendo la línea de la hebra, ahí, y salen por otro lado. Y no ajusten mucho, entonces ahí no se nota cuando camuflamos la hebra, o si no, volver por el mismo huequito y no se nota. Listo. Cortamos esa hebra y cortamos nuestro marcador. Miren, la cabecita queda como una pelotita. Vamos a colocarlos. Vamos a tejer ahora la colita. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y cerramos completamente el anillo. La segunda vuelta vamos a colocar nuestro marcador
y seguimos tejiendo en forma espiral. Vamos a tejer un punto bajo y en el que sigue un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento. Un punto bajo y en el último un aumento. Y aquí vamos a tener 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Entonces tomamos todo el punto, el siguiente todo el punto y pasamos por los 3 aritos. Tenemos una disminución. Con esta serían 2 disminuciones. Y 3 disminuciones y cerramos con un punto deslizado y una cadenita. Y hay que dejar una hebra larguita porque con esa vamos a coser esta colita. Y simplemente aquí ya camuflamos. Así estaría quedando la colita, lista para ser puesta en el cuerpito. Muy bien, vamos a tejer ahora el hociquito de este pequeño osito. Entonces vamos a levantar aquí 4 cadenitas. Y ahora nos vamos a devolver. Dejamos este primer punto, aquí en el segundo un aumento. Es decir, 2 puntos bajos juntos. Aquí en el siguiente un punto bajo. Y en este último punto 3 puntos bajos juntos. Y seguimos tejiendo en forma espiral. Seguimos con 2 puntos bajos seguidos. 1 y 2. Hasta aquí vamos a tener 8 puntos bajos. 8 puntos. Entonces aquí en este primer puntito vamos a tejer 3 puntos bajos juntos. 1 2 y 3. Seguimos con 3 puntos bajos seguidos. Aquí en este puntito 3 puntos bajos juntos. Y finalizamos con 3 puntos bajos seguidos. Y aquí están los aumentos que hice. Ya estamos finalizando la vueltita número 2. Y vamos a tejer la última vuelta que consta de punto por punto. Es decir, vamos a repetir los 12 puntos bajos en cada punto. 1, 12 puntos bajos. Miren que ya se formó el hociquito.
Entonces finalizamos con un punto deslizado y una cadenita y cortamos el hilo. Y listo, así estaría quedando el hociquito. Esto vamos a colocarlo aquí en la cabecita. Hemos terminado con todas las piezas de este pequeño osito. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es ahora a coser cada pieza. Yo les he puesto aquí con agujas para poder mostrarles cómo ustedes deben de coserlo. Las piernitas van así, inclinaditas, los bracitos ahí agarrado al corazón y la cabecita así un poco inclinada. Y antes de culminar, yo quiero enseñarte nuestros corazones con relieve en el borde, que también tenemos el paso a paso. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link. Está súper bonito este llaverito. También tenemos para hacer etiquetas estos corazones que son rápidos y fáciles de tejer. Miren, son una belleza. Muy bien, entonces así estaríamos finalizando, ¿sí? Vamos a terminarlo con este osito, a coser todas las piezas. Quiero mostrarles el resultado final ya de nuestro osito que está agarrado al corazoncito. Este corazón perfecto, ya lo tenemos el tutorial. El link también se queda en la cajita de descripción y así les estaría quedando. ¿Ve? Tienen que coser todas las piezas. Aquí tienen que dejar 2 vueltas. 1, 2 y va la orejita. 1, 2 y va la orejita. La naricita. Ya saben, ya les expliqué. Bueno, estos ojitos son pegables. Ya los pegué también con silicona líquida. Los bracitos van así inclinaditos. Y las piernitas también inclinaditas de esta manera. ¿Ve? Les muestro todo a detalle. Entonces agregan el colgante de llavero y ya estaría listo este osito en esta posición. Pueden colocar al osito también en esta posición. ¿Ve? Que se ve súper hermoso, súper bonito estos llaveritos. Yo te los dejo aquí el paso a paso. No olviden compartir con las personas que aman también el crochet. Muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente tutorial.